Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, continuamos acá en Economía 4D, estamos con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis. Se dio a conocer esta semana la reunión que tuvo la Unión Industrial Argentina, donde todos se quejaron, ¿no? Y ahora vamos a hacer una extrapolación de lo que ocurre en la industria a nivel nacional y lo que ocurre en la industria a nivel local, y me refiero al partido de San Martín. Mencionaste algo muy delicado, el tema de las expectativas. Leo Vilás dijo, van a cerrar 5.000 empresas pymes. Vos viéndolo en San Martín, las expectativas, ¿qué te dicen los empresarios cuando ven? Yo he recorrido y hemos recorrido con las cámaras. Muchos se han tecnificado, se han modernizado en San Martín y de última, la actividad económica no lo acompaña. Sí, no hay un solo motivo para imaginar que el año va a generar buenas noticias para la industria nacional y para la pequeña y mediana empresa. Me parece que el dato que yo veo todos los días en mi ciudad es que la crisis ya no reconoce ni sector ni tamaño. Hasta hace un año, hasta hace 6 meses, era el sector textil el que estaba más golpeado, había algún sector vinculado a la alimentación, pero había otros sectores. Cuando uno iba a una reunión de industriales, se encontraba con muchos industriales que defendían el modelo, que todavía les iba bien. Bueno, eso ya se terminó. Hoy todos los sectores en San Martín y creo que en la provincia de Buenos Aires, en el país, están cruzados por el mismo clima de escepticismo y de muy malas noticias. Y después el tamaño. Hasta acá eran talleres metalúrgicos, talleres de 10, 15 personas que no podían hacer frente al tarifazo, a la apertura de las importaciones. Hoy acaba de cerrar Metal Park, una empresa de 400, 500 empleos industriales de calidad, que además ese cierre rebota por cómo está encadenada la actividad productiva en nuestro país. Implica casi 1.500 puestos de trabajo de manera indirecta, con lo cual claramente yo creo que lo que tenemos que poder poner en discusión es cuál es el modelo de desarrollo de nuestro país, cuál es el modelo económico que va a poner de vuelta en marcha la economía. Si es este modelo el que propone el gobierno de exportación de la soja, de carne y de valorización financiera de la economía, o es un modelo que vuelva a poner a las pymes en el primer plano de la agenda. Con esta realidad de la política económica nacional que impacta obviamente en tu distrito, desde el municipio, ¿con qué herramientas cuentan como para poder, qué es lo que están haciendo para poder contener, por lo menos en parte, obviamente que no podés poner esto, pero cómo? Declaramos la emergencia PYME en marzo del 2017. En febrero del 2016 yo lo fui a ver a Aranguren por el tema de las tarifas, a 40 días de que ellos habían llegado, y él me contestó que tenía que cumplir con una planilla Excel. Le explicamos que detrás de esa planilla Excel había pymes, había empresarios, había comerciantes, había laburantes. La verdad que no hizo oído a ninguna de nuestros planteos. Lo que hemos hecho 2017, 2018 y volvemos a hacer ahora es rebajar el 40% del impuesto municipal de la tasa de seguridad e higiene, que es el impuesto municipal a la industria y al comercio en San Martín, y que es una manera de acompañar, de ayudar y de darle un apoyo a un momento muy pero muy difícil de la industria de nuestra ciudad. Vos ahora sos candidato también, digo, vos vas a renovar tu... Bueno, estamos definiéndolo. Hoy estamos preocupados por esta realidad. Yo estuve hoy en una textil de hilado en José León Suárez, que realmente lo que nos plantean es que no pueden ser competitivos porque el gobierno dice la industria argentina no es competitiva. Bueno, ninguna industria en ningún país del mundo es competitiva si vos le abrís las importaciones, si vos le aplicás tarifazos del 2.000 o del 3.000%, si le aplicás devaluaciones del 100% y si además aplicás tasas y le ofrecés crédito al 70%. Bueno, claramente ese modelo no es competitivo en ningún lugar, no es un problema del industrial argentino, del industrial en nuestro país, que es competitivo, que sabe hacer mucho con poco, que ha bancado muchas de estas crisis y lo va a volver a hacer. La Argentina va a volver a salir adelante si hay políticas que vuelvan a darle una agenda productiva, políticas productivas, herramientas para el desarrollo a la pequeña y mediana empresa,
que representa, bueno, el 80% de la mano de obra y que permita reactivar el consumo, porque la pyme es el dueño, el empresario Sí, pyme, señor. pero también es el laburante que gana su sueldo y puede reactivar el consumo del mercado interno. Gabriel, una pregunta. Vos que recorres todo el partido de San Martín y demás, ¿hasta dónde la gente percibe, porque siendo intendente sos la cabeza visible, y hasta dónde percibe que la situación económica es un factor exógeno a la intendencia, ¿sí?, o al partido, y hasta dónde de alguna manera reciben el embate ustedes? No, más que el embate recibimos el reclamo, el pedido, golpean la puerta del municipio y nosotros vamos al encuentro, como te decía hoy, en un centro comercial o en una pyme, que la recorremos todo el tiempo y por supuesto que estamos redoblando todos los esfuerzos en materia social, con 10.000 jubilados que no pagan el impuesto municipal, por exención que les otorgamos, con políticas que, como te decía, tratan de defender un momento muy difícil y fundamentalmente me parece que tenemos la responsabilidad, los que estamos en la oposición, de darle a muchos argentinos la certeza, la seguridad de que no hay necesidad de que esto siga así después del 10 de diciembre. Tenemos la responsabilidad no solo de contar lo mal que está todo, sino además de poder generar una idea clara de qué país queremos construir desde la oposición, desde el peronismo, en función de poner otro modelo en marcha. Y mientras, bueno, te pregunto, Alberto, y después volvemos desde tu visión como político, te quiero llevar un poco al escenario nacional, Gabriel, pero te pregunto, vos hablabas recién de la estrategia del gobierno desde lo comunicacional, ¿cómo ves el terreno de la política en los meses estos que quedan para las elecciones? Bueno, justamente tomando algo de lo que decía Gabriel, yo creo que hay dos cosas que el gobierno perdió, que es la capacidad de vincularse con la sociedad, la calle. Es decir, el gobierno no puede hacer esas recorridas que Gabriel dice porque el gobierno no tiene respuestas para eso. Y lo digo a nivel macro y a nivel micro, ni con los empresarios o con los investigadores de ciencia y tecnología o en fin, los distintos sectores, ni a nivel micro, digo, usando la estrategia comunicacional que el gobierno usó, que es el timbreo. El timbreo hoy me parece que es imposible porque es difícil imaginarse al gobierno en las veredas, ¿no? Y la segunda cosa que me parece que perdió es una promesa de futuro. Es decir, en eso yo creo que el gobierno no puede hablar de este presente porque tiene estos indicadores que ustedes cuentan, no puede prometer a futuro, le cuesta mucho prometer a futuro. Ese discurso de decir técnicamente estamos fuera de la recesión, solo lo que viene es crecimiento, contrasta con no solo con los datos que ellos mismos dan, sino con la experiencia cotidiana de toda la gente. Se pierden puestos de trabajo, la inflación no declina, el dólar sube, etcétera, etcétera. Lo que tiene el gobierno como capital político hoy es la grieta, o sea, van a militar mucho la grieta, tienen la posibilidad de profundizar el odio. Es decir, el trabajo no es sobre el presente, no es sobre el futuro, es sobre el pasado, es crear un escenario como se creó en el 2015. Como especialista en comunicación, ¿hasta dónde te voy a mezclar un término económico? Sí, lo voy a asociar a los niveles de saturación que tiene la mente humana de recibir tantas noticias, por ejemplo, en temas judiciales. Entonces, porque vos hablas de la grieta, y la grieta, mientras que de alguna manera estaba presentando Alejo Ramos Padilla lo que ocurría en materia de inteligencia y contrainteligencia, los medios seguían ocupándose de las causas judiciales de Cristina, su hija Florencia, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde el consumidor político, el usuario de la política dice, bueno, yo ya esto me perdí, no entiendo más nada y me preocupa el bolsillo, el día a día, la pyme, como dice Gabriel y demás? Por ahí pasa el tema, porque hay mucho discurso, pero la gente dice, bueno, a fin de mes, ¿cómo llegamos? Bueno, desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, no solo tapan ciertos temas, sino que hacen mucho ruido. Yo estoy de acuerdo, la sobresaturación de noticias sobre la corrupción, sobre los juicios de Cristina, 8 indagatorias en un solo día, una cosa que no existe en la historia penal argentina y creo que del mundo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde la gente dice, que bueno, yo basta? creo que eso lo que produce no es empatía ni con el gobierno, ni empatía o ir a buscar otro tipo de información. Lo que produce es hartazgo de esa situación de encender la televisión y que todo el tiempo estamos viendo operaciones comunicacionales. Entonces, me parece que lo que le queda al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, es su experiencia personal. Es decir, qué le pasa a él, qué le pasa a su familia, qué le pasa a sus amigos, le queda el barrio, le quedan la facultad, le queda el lugar de trabajo, eso le queda como experiencia. Y lo que me parece que ahí
hay un clima social, y Gabriel debe conocer eso también mucho a nivel municipal. Hay un clima social en la Argentina de hoy que es de mucha desazón. Hoy lo que hay es una caída de la esperanza, y un contexto de elecciones necesita de eso. Entonces me parece que lo que recién decía Gabriel, de que nosotros tenemos que volver a reposicionar un discurso de una Argentina, que hay una Argentina posible de futuro, que es una Argentina productiva, que es una Argentina del trabajo y que es una Argentina que tiene que cambiar las reglas de juego, tiene que ser escuchado por la sociedad, porque si no, no se gana ni solo con el odio ni solo con la crítica. O sea, me parece que el encerrona que tiene el gobierno es que solo puede profundizar el odio, y por ahora la oposición tiene un fuerte discurso de crítica al gobierno, pero le falta crear la esperanza. Una elección se gana con sueños, y me parece que lo que está faltando comunicacionalmente es una esperanza. La creación de esperanza. Sí, me encantó, Daniel, Vamos con Daniel. Tomo un poco esto, digo, allá en la provincia ya falta muy poquito para las elecciones. ¿La lógica es la misma? ¿El gobierno juega esta idea de la grieta y comunicacional? La lógica es la misma. Beretilnec, sabes que es un partido provincial, lo mismo que el intendente Genuso de Bariloche, pero están fuertemente alineados con Macri. Han despegado las elecciones para tratar de no quedar pegados con la debacle. Macri tiene un 80% de imagen negativa en Río Negro, una provincia que tradicionalmente ha sido refractaria, negativa ante eso, pero al mismo tiempo ideológicamente ha sido totalmente afín. Tanto él como el intendente Genuso han sido totalmente cómplices de los tarifazos. Ustedes saben que, hablando de economía, siempre la Patagonia es la más castigada en términos inflacionarios. La canasta básica es exorbitante, y los tarifazos también vinculados al gas, a la electricidad y a otros productos como la leña, a nosotros nos afectan particularmente por el frío extremo que padecemos. Quiero dar otro dato. Recientemente UNICEF publicó un informe: el 30% de los niños en Bariloche están en situación de pobreza. Hoy hay niños comiendo en el basurero municipal. Daniel, digo, el contraste con la postal, Daniel, ¿no? te quiero, claro, ahí está. Dijiste el contraste con la postal, ahí te quería preguntar. La gente tiene una imagen de Bariloche, se proyecta con los esquíes, el teleférico que sube y terminó ahí. Contá cómo es, bueno, las zonas del Bajo, ¿no es cierto? Siempre decimos que hay dos Bariloches, ¿no? En realidad hay varios, pero hay un Bariloche que está en la zona alta de la ciudad, donde viven entre 40 y 50.000 personas, una zona quien la recorre por la zona que conduce hacia el Bolsón puede ver la precariedad de las viviendas. Siempre digo... Lugar extremo, frío, techos de chapa. Exactamente, digo, la precariedad no es la misma en el centro o en el norte del país que en el sur. Tenemos temperaturas de 10, 15, 20 grados bajo cero. Aclaremos un poquito, bueno, aclaro, porque viví en Bariloche. Techo de chapa, esa chapa tiene que aguantar 10, 15 centímetros de nieve que se cae y moja a la familia, ¿no? Por eso los costos para el sector más bajo son mucho más altos. Exactamente, la leña es el producto más caro, el gas envasado es el producto más caro, se han retirado los subsidios sociales. La verdad es que la situación para los sectores más desposeídos es desesperante, para los sectores medios y las pymes, que son quienes generan empleo, también es desesperante. La realidad de Bariloche no es la del yao yao, digamos, ¿no? El grueso de los alojamientos, por ejemplo, son de pymes, ¿sí? Familiares en muchos casos, también están sufriendo consecuencias de la crisis. ¿Por qué? Porque llega el turismo, pero el turismo se aloja en alojamientos informales, clandestinos, porque cada cual, digamos, hace lo que puede, busca, digamos... Otras alternativas. Busca rutas alternativas, busca evadir las tasas, y también eso empieza a generar una canibalización en el mercado con la baja de tarifa. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que nosotros estamos viviendo duramente respecto a esta crisis nacional, ¿no? El boleto... Uno de los boletos más caros del país, 27 pesos, la sección mínima. Paso un rato a esta parte del estudio, si te parece, y seguimos recién con Santiago Fraschina. Nos hablabas y nos mostrabas los datos del ingreso, ¿no?, de dólares. Digo, la situación, yo cuando hablaba en la editorial decía, este año el gobierno se está preocupando por el frente financiero, digamos, pero la economía real, más o menos que las cartas están echadas, por más que Duhovne quiera negarlo. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿La visión de Duhovne, esto está empezando a revertir, o la visión de que esto sigue por este camino y va a seguir cayendo? No, yo estoy convencido que ya el gobierno entregó la economía real, sabe que no va a poder hacer nada para mejorar la situación en términos de crecimiento, generación de puestos de trabajo,
Y lo único que le está interesando hoy al gobierno es contener el tipo de cambio, que no haya una nueva devaluación como el año pasado, pero ya no solo por el tema inflacionario, porque es cierto que este año vamos a tener de piso una inflación del 40% solamente sin que el tipo de cambio se modifique, sino lo que está preocupado el gobierno, que él sabe que el tipo de cambio en términos electorales tiene fuertes repercusiones. Digo, que un tipo de cambio devaluándose como el año pasado en un momento electoral, me parece que para el gobierno ya es muy difícil de remontar. Entonces, lo que quieren garantizar es estabilidad cambiaria y a costa de que, bueno, nada, subir la tasa de interés arriba del 60%, digo, tenemos la tasa de interés más alta del mundo, el segundo país tiene a 22% la tasa de interés para tener un comparativo. Abajo de nuestro. 22% de tasa de interés, nosotros 62%. ¿Por qué Sí. digo? Porque estamos llegando a Venezuela. Culpaban a un grupo político, una ideología política, que nos aproximamos a Venezuela. Y nos estamos aproximando a Venezuela, pero en la gestión actual. Sí, y digo, y además te digo, la tasa de interés nominal, pero no es para, digo, el segundo país más alta que la tiene es Turquía con 22 y después Venezuela con 20. Y nosotros 62% de tasa de interés nominal, o sea, es muy grave esa situación. Pero con eso ya no lo alcanzaba, porque como decíamos, la tasa de interés ya ni siquiera generaba paz cambiaria, entonces tuvieron que recurrir a un nuevo endeudamiento, pero ahora sí, para tratar con esos dólares, tratar de influir y utilizarlos para contener el tipo de cambio. Santiago, para, derrumbar mitos, sector agropecuario, tenemos otra placa de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué pasó con la venta de tractores? A ver si la tenemos. La venta de tractores, ahí lo tenemos. Cosechadoras y sembradoras. Contanos un poquito. No, eso es lo que decimos, que uno de los sectores que se vio beneficiado en la gestión del gobierno de Macri fue claramente el sector agropecuario, también el minero, el financiero, pero el sector agropecuario se ve beneficiario. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Primero, que no liquida los dólares porque está esperando una nueva devaluación. Con esto que hablábamos, si el tipo de cambio, digo, la banda alta está en 50 y no podía intervenir, están esperando una nueva devaluación. Lo que le está tratando de garantizar el gobierno para liquidar es tasa de interés alta. Ahora sí, decir, bueno, no vamos a llegar al 50, hay que ver si el sector agropecuario sigue presionando para más devaluación, con el objetivo que liquiden algo y lo hagan valorizar financieramente y después, bueno, eso, como te dijo Agustín, el mercado financiero. La economía real, tenemos el dato ahí. Cosechadoras, ¿cuánto cayeron las cosechadoras? Y ahí tenés, y encima no influye en la economía real. Sería empleo argentino, ¿no? Sí, las cosechadoras, la inversión cayó 39.9%, tractores 33.6% y sembradoras 19.3%, con lo cual ni siquiera genera eso en la economía real. Y además en el 2018 tienen los mismos puestos de trabajo el sector agropecuario que en el año 2015, los mismos puestos de trabajo. Claro, ese es un tema a tener en cuenta. Cuando el gobierno dice, ¿no?, dentro de los sectores, el sector agropecuario es uno de los que no presenta tan malos registros, no genera empleo. Es un sector no tracciona el conjunto de la economía, por eso si decimos, aunque el sector agropecuario creciera, no tracciona el conjunto de la economía y por lo tanto no genera ni empleo, ni puestos de trabajo, ni crecimiento, ni reducción de pobreza. Y eso es lo que están mostrando los datos reales del sector primario. O sea que esta idea de ir a un modelo de primarización que está planteando el gobierno, además de que no funcionan los hechos porque tampoco muestran los datos que esté creciendo, tampoco es la solución para Argentina. Al contrario, sería un modelo de exclusión que dejaría afuera a muchos argentinos. Y muchos de los que sufren hoy este modelo, y lo estuvimos hablando recién, pero vamos a profundizar un poco. Se llama Leo Vilasqui. Con Leo Vilasqui, sí, no sé si Leo Vilasqui, pero Leo Vilasqui sí como representación del sector PYME. Hace un rato dábamos datos de la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, caída de ventas. Ustedes sé que también tienen datos propios que generan relevamientos, estadísticas. ¿Ven una situación parecida en el sector de caída fuerte? Sí, vos decías recién del INDEC que la capacidad industrial utilizada está del 56%. De las grandes empresas industriales, las pymes están 10 puntos menos en general que ese dato, porque el INDEC no nos mide habitualmente en nuestro... Disculpa, ya tenemos la segunda sentencia. En nuestro quehacer. 5.000 empresas menos y ustedes están midiendo un 10% menos de los datos. O sea, al 46% la capacidad. Sí, entonces, ¿con qué dato diseñás la política económica o la política productiva? ¿Con el que te dice el INDEC o el que estamos viviendo casi el 98% de las empresas que emplean y producen en la Argentina? Entonces, nos estamos encontrando, como decía yo recién, en una recesión, sin medidas que vayan a resolverlo en el corto plazo, con incertidumbre de acá a fin de año, con la cadena de pagos que está quebrándose en distintas partes. Aumentó 66% la cantidad de cheques rechazados, están en niveles de los cheques rechazados en niveles del 2019,
2001, 2002. Entonces es grave lo que está pasando, porque encima que no tenés crédito tenés que a veces salir a respaldar cliente que no puedes cobrar. Y lo que le pasa a las pymes es que se están encontrando con problemas con grandes empresas a las que le proveen, que no les pueden pagar. Empresas alimenticias, empresas industriales. Y volviendo un poco también a lo que decía, hablaba del campo recién y del naturol. Sí. Porque también en este periodo de recesión nos encontramos que nos están aumentando los impuestos. Impuestos incluso a la exportación de bienes industriales. Y acá, si lo pudiese imprimir directo del celular, te lo tiro ahí en el papelito. Dame el Dice, celular, dejamos el celular. un empresario del campo que tiene el formato Durán Barba, dice: en este gobierno el sector está pagando más en impuestos que en la época de Cristina Kirchner. Pero la sensación es que con Mauricio Macri hay un interlocutor válido. Estamos mal, pero contentos. Lo dice Gustavo Grobocopatel. Sí. Entonces, la verdad que mientras él está contento... Estamos sí, hablando que representa el 80% del manejo del sector, ¿no es cierto? Es un referente del sector agroexportador, agroindustrial, es ojero, y que mientras él transmite que está contento porque, claro, están en el poder, tiene una afinidad ideológica con Mauricio Macri, los pequeños productores rurales, las pymes, todos nosotros nos estamos fundiendo desde hace 3 años y ya estamos en código electoral. Digamos, no están pensando en cómo resolver esta situación, nos soltaron la mano, la economía real le soltó la mano directamente al gobierno, y creo que lo que tenemos que poner en agenda ya, en una actitud ya propositiva, ya no podemos estar en una actitud de pasividad. Estamos reclamando junto con el conjunto de los trabajadores organizados en la CGT, el 4 de abril, una marcha que queremos que sea contundente, que necesitamos el apoyo de toda la sociedad, de los intendentes, de las universidades, de los estudiantes, en defensa del trabajo y la producción nacional. O sea, es la marcha de los que vivimos del trabajo. Si no entendemos eso el 4 de abril y no volvemos a instalar en la agenda lo más importante, que es nuestra fuente de subsistencia, vamos a estar hablando y saturados de un montón de cuestiones que hacen a la política muy chiquita, a la política de políticos o a las cosas que son fuera de la economía real financiera, esto del dólar, del riesgo país, etcétera, pero que no hacen a lo cotidiano. Tenemos que volver a discutir lo que decía acá el compañero, nuestra realidad de todos los días. ¿Cómo está la heladera? ¿Cómo está el salario? ¿Cómo está nuestra salud familiar? Leía por ahí, te resumo, la marcha, la convocatoria en principio es CGT, CTA, movimientos sociales y cámaras de pymes. Sí, y por supuesto estamos abriendo a toda la sociedad la participación. Tiene que ser contundente porque si no logramos instalar este tema del trabajo y la producción en el seno de la sociedad, no vamos a fracasar nosotros como representantes del sector, vamos a fracasar como sociedad, que no podemos defender lo más básico, que es nuestra fuente genuina de subsistencia. Digo, nadie de lo que está acá vive de la especulación financiera, de las LELIC, de las LEVAC, nadie compró un bono LEVAC en su vida. Entonces, ¿por qué estamos hablando cosas que no son de nuestra habitualidad? Un día de interés de la LELIC es equivalente, no es porque lo defienda o no, es equivalente al presupuesto anual de fútbol para todos. ¿Sí? Que tanto se discutía, ¿no? Tanto un día de intereses de la LELIC. Y cerramos con el lado político y comunicacional acá. Cerramos, nos quedan 2 minutos de programa. Gabriel Catopodis, ¿sí? Bueno, acá no nos va a alcanzar el tiempo porque es para los economistas, para los comunicadores. Obviamente el gobierno hace cortes, ¿sí? Estadísticos. Si yo no comí nada o comí muy poco ayer, eventualmente hoy comí el doble y creció un 100% la comida, ¿no? Este tema en un escenario donde va a haber muchos anabólicos en la campaña comunicacional y de alguna manera van a buscar que el consumo, que algunos aspectos del consumo se visualicen. Bueno, ¿cómo ves vos la realidad en la provincia de Buenos Aires? No, me parece que no pueden lograr más que seguir vendiendo anuncios, pronósticos que no se cumplen. Me parece que el gobierno no sabe dónde está parado, no sabe para dónde arrancar, no necesita 4 años más porque no va a arreglar nada, porque no sabe hacerlo y porque ha decidido escuchar y cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no escuchar a la economía real, a las pymes, a los laburantes, a los docentes. Es un gobierno que logra que en la calle estén
docentes, trabajadores formales, trabajadores informales. Es una política y un gobierno que logra que se junte la CGT con la CTA, los grandes empresarios con la pequeña y mediana empresa, los empresarios con los sindicalistas, con los movimientos sociales. Bueno, es el que va a garantizar y que creo que va a lograr que la oposición esté unida. Yo soy de los que creo que para ganar no alcanza con que nos juntemos todos los que perdimos. Tenemos que trabajar en esta promesa y en este sueño que bien decía Beto, y tenemos que ser capaces de transmitir que vamos a poder resolver mejor los problemas que tiene la Argentina. La unidad es una demanda y un reclamo de los dirigentes, pero no de la gente. Nosotros tenemos que poder garantizar y demostrarle a la gente que vamos a ser capaces de que no sigan cerrando las pymes y que realmente se puede vivir en una Argentina mejor. Beto, para cerrar, hablábamos del tema eleccionario, vos decías parte de la estrategia. Alonso, no es el Beto Alonso. No, igual no. Luis, porque acá hay dos hinchas de River en la conducción, por eso. Bueno, decías la estrategia comunicacional y este juego de la grieta. Digo, ¿ves en el análisis así de la política de los meses que faltan la posibilidad de que otra alternativa tome fuerza? Se habla de Roberto Lavagna, pero ¿ves alguna posibilidad o crees que el juego está ahí ya? Yo creo que hoy está muy inmaduro cualquier proyecto que se trate de posicionar en esa famosa ancha avenida del medio que no ha funcionado, digamos. Es muy difícil imaginarse, estamos en marzo, es difícil imaginarse esa construcción. Lo que pasa es que la otra construcción es la que todavía está pendiente, que es con claridad cuáles son los dos polos que van a competir. Y ahí me parece que lo que más hay que hacer énfasis es que toda la realidad económica que estamos charlando acá, que es durísima para la vida cotidiana de los argentinos en cualquiera de los niveles, es muy dura, es muy difícil. Esa no marca automáticamente cuál es el camino de la política. Me parece que lo que nos debemos hoy es qué es lo que la política es capaz de construir como esperanza. Bien, Daniel, Bariloche, estamos cerrando el programa. Bariloche, a ver, una síntesis, ¿cómo ves las elecciones ahora en este escenario? Bariloche, estamos haciendo lo mismo que en Río Negro, que tenemos el frente más amplio de la historia de la provincia, impulsando a Martín Soria como próximo gobernador. Lo mismo estamos haciendo con mi candidatura, trabajando juntos por la unidad, el peronismo, el Frente para la Victoria y otros partidos que claramente enfrentan un modelo excluyente, como se ha planteado acá, que va de la mano de Macri y del gobernador Beretilnec en nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Se nos fue el programa. 7 de abril, las elecciones en Río Negro. Todos vamos a estar pendientes de eso, seguramente, para ver cómo sigue el panorama político a nivel nacional. Provincia por provincia hubo tanto desdoblamiento. Se ve que la figura del presidente no resulta muy atractiva porque todos se separan y se desdoblan. Bueno, nos vemos el jueves que viene, como siempre, acá a las 10 de la noche y repeticiones acá en CN23. Gracias. Señores, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.